Bienvenidos a todos. Este es el comienzo de un ciclo de charlas. Hemos elegido esta charla porque es una charla particularmente importante para el desarrollo de los deportes. Es una temática, si se quiere, muy compleja, tiene muchas aristas y es un pilar fundamental que tenemos dentro de la Agencia Córdoba de Deportes, el apuntalar la seguridad para permitir el crecimiento sostenible y sostenido de estos deportes. Les quiero contar rápidamente, digamos que esta charla me tocó darla hace un mes y medio. Esa charla la tuve que dar en un contexto muy delicado porque mi deporte, que es el kitesurf, para el que no me conoce, yo vengo de un deporte náutico. En la temporada pasada habían fallecido 4 deportistas, eso se dio esta temporada y me tocó a mí dar esta charla de seguridad en ese contexto. Y lo que aprendí un poco de ese momento emocional, ese momento fuerte, es que por un lado, digamos, la seguridad no puede estar condicionada por lo emocional. Tenemos que ser bastante objetivos y bastante fríos para comunicar el tema de la seguridad y analizar la seguridad. Por otro lado, tampoco con la seguridad podemos ser espasmódicos, podemos salir de alguna forma atrás de los hechos a buscar soluciones al tema de la seguridad. Y por otro lado, la seguridad tampoco es pasarse analizando casos e intentar entender todos los casos de accidentes o incidentes en pos de analizar caso por caso. Entonces, con ese contexto de buscar que la seguridad sea un común denominador que nos acompañe siempre en el desarrollo deportivo, es que encaramos esta charla como la primera charla que da lugar a este ciclo de capacitación que vamos a tener dentro del Córdoba X. Por un lado, yo les contaba que yo vengo de un deporte, soy deportista, hago un deporte que lo vi nacer al deporte y lo vi llegar a que sea un deporte olímpico, son 20 años de entender la seguridad como deportista. En los últimos 10 años, yo fui hacia un proyecto donde mezclé la capacitación y el coaching deportivo, entonces me dediqué a entender cómo acompañar el desarrollo deportivo, el crecimiento deportivo desde el lado de la enseñanza, desde el lado del coaching, y eso también me permitió sumarle al hecho de pensar la seguridad como propia, pensar la seguridad de un tercero. Y luego, ahora en la posición que les contaba un poco Sole, como vocal de la Agencia Córdoba de Deporte y a cargo de lo que es Córdoba X, que es el programa de desarrollo de los deportes extremos, me toca entender la seguridad desde el Estado, o sea, desde el punto de vista, digamos, público, en cuanto a cómo hago para mantener niveles de seguridad que de alguna forma estén aceptados por la sociedad y por el mismo Estado. Entonces, esta vista deportiva, esta vista de capacitación y esta vista pública me va a permitir a mí ahora trasladarles un poco esa visión integral de la temática. Como yo les decía, la temática no es una temática, es una temática por un lado fácil de comprender, porque la seguridad es un aspecto, digamos, que lo vivimos como seres humanos, es más, en el origen de la especie la seguridad hace la supervivencia, entonces ya la tenemos codificada biológicamente, pero al mismo tiempo, con el paso de los años y de evolución de la sociedad, se ha hecho una temática también compleja de entender, y eso es lo que queremos hacer con la charla esta. Es una charla rápida, es una charla que vamos a seguir una serie de, digamos, de puntos importantes con respecto a la seguridad. No va a ser una charla teórica específicamente, no va a ser una charla científica, no va a ser una charla práctica, va a ser una mezcla de todo. Entonces voy a pedir en ese sentido que, bueno, que tengan la paciencia por ahí de entenderme y de seguirme con algunas cosas, pero creo que al final de cuentas la intención es poner una semilla en cada uno de ustedes, una preocupación que los lleve a tener la seguridad siempre presente, ya sea para ustedes, para las escuelas deportivas, para las organizaciones deportivas que ustedes representan, y esa es un poco la idea de la charla de hoy. Yo tengo una frase que siempre acompañé yo mis charlas y que es un poco lo que sería el eslogan que uso habitualmente, que es conocer más para arriesgar mejor y así progresar siempre. Yo mezclo siempre el hecho de conocer, el conocimiento con el riesgo. Y entiendo que esas dos cosas nos llevan a un progreso en cuanto al rendimiento deportivo, pero también un progreso como deporte y como sociedad para permitir que más deportistas, más niños y más nivel deportivo podamos tener dentro de las asociaciones deportivas y toda la comunidad deportiva en general. Así vamos a empezar la charla. Yo voy a tocar primero un tema que es la seguridad en sí misma. Vamos a definir y nos vamos a poner de acuerdo qué es la seguridad. La vamos a analizar. Luego vamos a entender cuál es el componente especial que nos hace a nosotros como deportistas extremos, deportistas de acción,
tener en cuenta con respecto a la seguridad, y luego nos vamos a ir a la temática del riesgo, de la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es la herramienta que vamos a tener para poder lidiar y poder de alguna forma afrontar y solucionar todos los escenarios, digamos, donde se vayan presentando diferentes niveles de seguridad o inseguridad. Y luego al final vamos a tocar la metodología que podemos utilizar para llevar a cabo, digamos, un control de estar abarcando siempre en nuestra actividad cotidiana como deportistas la seguridad, y vamos a terminar con un resumen de la charla. Ese va a ser el recorrido de la charla. De alguna forma yo quiero cumplir con esto de que la charla sea de 1 hora, porque entiendo que es muy valioso el tiempo y a su vez, digamos, la concentración de ustedes en este tipo de temáticas, si la hago muy larga, se nos va a ir. Créanme que de esto hay mucho escrito, entonces yo después puedo compartir documentos e información para que ustedes puedan verla. Yo les decía que vamos a entrar con el concepto de seguridad y es importante que todos estemos alineados cuando entendemos qué significa seguridad. Y ahí vamos a empezar primero con la definición. La definición, como yo les decía, es muy simple, porque cuando hablamos de seguridad, hablamos de ausencia de peligro. Esa es la definición de seguridad. Pero también vamos a entender que a su vez este concepto simple se desprende de un montón de particularidades y, digamos, elementos que lo hacen difícil de implementar, difícil de transmitir, y si se quiere también con diferentes abordajes que le dan un marco, digamos, de complejidad de llevarlo en la práctica, en el día a día. Esto tiene que ver con entender que la seguridad en cuanto al plano deportivo, porque vamos a ver que seguridad tenemos en el plano jurídico, en el plano personal, en el plano familiar, pero vamos a ver todo esto en el plano deportivo. En el plano deportivo, la seguridad no es un absoluto, es un estado momentáneo y dinámico. O sea que en realidad cuando uno habla de la seguridad, lo que está hablando es de niveles de seguridad que van a ir fluctuando durante la práctica deportiva. Y eso también es muy importante entenderlo porque justamente esa fluctuación de los niveles de seguridad es lo que nosotros debemos mantener en un nivel aceptable, en un nivel que nos permita la seguridad propia y la seguridad de terceros. Por otro lado, no nos afecta todo de la misma forma. Por eso es muy difícil por ahí entender las posiciones de cada uno con respecto a la seguridad, porque como seres humanos venimos con una carga de experiencia, con una carga, digamos, también genética, con una carga de objetivos particulares que llevan a que la seguridad la vayamos entendiendo de manera distinta cada uno de nosotros. Entonces lo que vamos a intentar también hacer es trazar líneas de abordaje de la seguridad que sean comunes a todos, pero entendiendo de que siempre vamos a estar hablando de algo que se percibe diferente entre cada una de las personas. Por un lado vamos a entender en esto de que no hay absolutos, no tenemos la seguridad plena ni la inseguridad plena. Siempre vamos a hablar de zonas grises, y esas zonas grises vamos a intentar que estén dentro del gris claro y no el gris oscuro. Entender cuando nos referimos al tema de seguridad. Por otro lado vamos a entender de que somos todos responsables de la seguridad. Y esto es muy importante porque acá en esta charla vamos a tener, y tenemos gente que es deportista, gente que es parte de asociaciones deportivas, gente que representa a gobiernos comunales, municipales. Entonces todos tenemos un rol a asumir y un rol activo a tomar en cuanto a buscar la seguridad o buscar altos niveles de seguridad o niveles de seguridad aceptables. Por otro lado, también vamos a entender de que todos ganamos cuando elevamos el nivel de seguridad. Entonces también es un juego de todos ganamos cuando esto lo hacemos bien, y a su vez también todos perdemos cuando tenemos niveles de inseguridad en nuestros deportes. Por eso nadie puede pensar que esto es algo que le afecta solamente al prójimo, al que está al lado o a la otra disciplina, porque somos todos una familia deportiva y todos nos vemos afectados de alguna forma u otra por el buen manejo de la seguridad o por el mal manejo de la seguridad. Por otro lado, no es una ciencia exacta. O sea, no tenemos acá un protocolo, no hay un camino exacto para llegar a la seguridad que estamos buscando. Si hubiese un camino exacto, les aseguro que no funcionaría, porque si nosotros como seres humanos tenemos algo monótono, algo que siga paso 1, paso 2, paso 3, estaríamos siempre, digamos, sin el nivel de alerta correspondiente para entender el factor sorpresa que nos depara el tipo de deporte que hacemos. Por lo tanto, vamos a entender de que al no ser una ciencia, al no ser exacta, tenemos que siempre entender el dinamismo de las variables que van a llevar a escenarios que nunca pudimos prever. Por eso les decía en un principio que tampoco la seguridad se aborda hablando de cada uno de los casos, porque ahí nos vamos a meter en un terreno que no va a terminar nunca,
en base a la cantidad de ocurrencias que puede haber en los escenarios deportivos. Y por último, la seguridad y la inseguridad no siempre está a la vista de todos, o no siempre está a la vista de uno. Acá hay un tema que es fundamental, donde siempre lo negativo, las malas noticias son más fuertes que las buenas noticias. Eso también se da en psicología deportiva con los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. Con la seguridad pasa lo mismo. Es muy fácil que conozcamos la inseguridad cuando se producen hechos de inseguridad, pero es muy difícil que le reconozcamos a la seguridad el factor de haber logrado que algo se desarrolle correctamente. Venimos de un evento el sábado, un evento de BMX que salió por suerte muy, pero muy bien, y en realidad uno le puede asignar el valor de lo bien que salió a la asociación de BMX, a la agencia, al organizador Monster, a la pista, pero en realidad uno nunca dice, che, qué bueno que estuvimos en el nivel de seguridad que permitió que el evento se desarrolle correctamente. Entonces, la seguridad es muy visible cuando algo pasa negativo, pero a su vez tampoco es algo muy visible cuando todo está bien. Entonces, eso también es parte de cómo vamos, cómo vamos construyendo como deportistas y como sociedad el concepto de seguridad que tenemos. Entonces, lo que buscamos acá es entenderle, digamos, de ese plano, como yo les decía, integral. Acá también vamos a ver que la seguridad no afecta solamente al deportista. Por un lado, es lo primero que vamos a entender, y lo voy a poner bien claro. La seguridad, en primer lugar, afecta al deportista, pero no solamente a él. Fíjense que compromete la integridad física, la salud mental, daña la economía del deportista, reduce su rendimiento, afecta a su familia y sus seres queridos y hasta reduce las posibilidades laborales. Hay algo que uno cree que la seguridad es una temática, digamos, que tiene que ver con la integridad física, pero yo les puedo asegurar que hay una conexión directa de la inseguridad con el rendimiento deportivo. Y como la seguridad muchas veces actúa de manera invisible, muchas veces la inseguridad condiciona el rendimiento deportivo cuando se produce y muchas veces no somos conscientes de eso. Por lo tanto, digamos, es sumamente importante entender realmente el alcance que tiene la inseguridad en el plano deportivo personal. Pero a su vez también vamos a entender que la inseguridad también afecta a toda la comunidad deportiva en general. Ustedes saben que Córdoba X es un programa que tiende al desarrollo deportivo. Pero si yo tuviese altos niveles de inseguridad en diferentes deportes, me vería de alguna forma restringido como comunidad deportiva, en los lugares que se pueden practicar los deportes, el apoyo de los sponsors, la complejidad para organizar eventos deportivos si hay altos niveles de inseguridad, y por supuesto, cómo respaldamos a instructores que no pueden seguir lineamientos de seguridad que le den a la sociedad la tranquilidad para estar aceptando ese tipo de deporte como parte del día a día. Y por supuesto, los costos de algo inseguro se incrementan radicalmente. Entonces, la inseguridad afecta al deportista y a la comunidad deportiva. Y también afecta a la sociedad y al Estado. En mis niveles de inseguridad, yo tengo que ponerme a trabajar en pos de lograr que el deporte extremo, el deporte alternativo, el deporte de acción, que después vamos a hablar, se integre al deporte tradicional. Si yo no logro que la sociedad acepte esos riesgos y que los contemple, que están dentro de una normalidad, de algo que se puede tomar, digamos, como una cuestión digamos, de riesgo aceptable, si yo como Estado no puedo lograr eso, me va a complicar cada vez más a mí la función de Córdoba X para traer nuevos deportes y elevar la cantidad de competencia, el nivel de los instructores, etcétera, etcétera. Los canales legales, conseguir un seguro, conseguir permisos, conseguir homologaciones deportivas, se van a complicar muchísimo si los niveles de inseguridad siguen elevados o si no se comprende el tema de seguridad, porque muchas veces no es una cuestión de que hay inseguridad, pero muchas veces se desconoce el tema de lo que representa la seguridad y eso hace que el Estado muchas veces bloquee la posibilidad de la práctica deportiva por desconocimiento. Y cuando hay desconocimiento también somos todos responsables de que se entiendan los conceptos, porque así como es responsable el instructor que está en una plaza o el mismo deportista que está al lado de un camino por tirarse en una bajada de ruta con un longboard, de explicar qué significa la seguridad y cómo la está llevando adelante, todo esto hace que todos tengamos un rol en cuanto a la transmisión de los conceptos de seguridad. Por eso es importante entender que la inseguridad en realidad nos afecta a todos y todos somos una familia. Por lo tanto, la solución somos todos.
Entonces, cuando hablamos de seguridad y hablamos de mejorar la seguridad deportiva, tenemos que entender que cada uno va a tener un rol activo que tomar dentro de lo que es la mejora de la seguridad. En primer lugar, vamos a hablar del deportista. El deportista tiene que entender que en su día a día, en el alcance que tiene él como deportista, tiene que tener la responsabilidad, el compromiso, el conocimiento, la humildad, la actitud, la empatía. Son diferentes características y atributos que tiene que tener la personalidad del deportista para favorecer la seguridad, más allá del conocimiento. La comunidad deportiva también tiene que estar alerta y tiene que estar proactiva en búsqueda de mejorar la seguridad. Y esto sí tiene que ver con tomar un rol activo en establecer los estándares de seguridad, en analizar los incidentes de inseguridad para provocar mejoras en esos protocolos de seguridad, también tomar contacto con las partes ante hechos de inseguridad, tomar contacto con los deportistas, con las familias, con el Estado, tener toda la parte de concientización, la capacitación, mantener la seguridad siempre como en un plano, digamos, superior de transmisión y de llegada a la comunidad deportiva. Ese es el rol de la solución dentro de la comunidad deportiva. Y dentro del Estado, yo, a ver, poniéndome ahora como Estado, tengo que tener reglas claras donde yo pueda de alguna forma también seguir el sentido común del deporte, porque si yo actúo con desconocimiento como Estado, termino trabando y termino promoviendo la inseguridad. Entonces yo necesito establecer reglas claras y también tener capacidad de análisis, capacidad de entendimiento de la problemática de cada uno de los deportes. Por supuesto, yo también como Estado tengo que incluir a los deportes extremos dentro de mi concepto deportivo, que eso es lo que está haciendo la provincia de Córdoba, y a su vez también tengo que actuar para regular qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Ese es mi rol como Estado, entender cuando algo se hace mal y entender cuando algo se hace bien. Y por supuesto tener la flexibilidad y la adaptación, porque todo esto, como decimos, va fluctuando y yo como Estado no puedo estar rígido en mantenerme con los mismos parámetros de hace 5 o 6 años o con parámetros del año pasado si es que la tecnología o hoy el deporte está demandando algo nuevo. Entonces, esto que estamos viendo ahora rápidamente es entender un poco el rol que cada uno debe asumir dentro de la construcción de la seguridad. Hay algo que me pasa a mí también y que vamos a ahora ponerlo en la mesa, que es, vamos a hablar de por qué estamos hablando hoy en una charla que tiene que ver en seguridad y gestión de riesgo en deportes extremos. Y acá es importante también que entendamos por qué nosotros somos, vamos a ponerlo en este carácter de especiales con respecto al tema de seguridad. Somos especiales por varios motivos que vamos a intentar explicarlos ahora, pero vamos a entrar primero en una definición, que a mí me interesa compartirla con ustedes. Ustedes saben que la provincia de Córdoba tiene una ley de deportes extremos, que es la 10.616, que hoy estamos en un proceso de reglamentación. Esa ley es para favorecer los deportes extremos, deportes alternativos, deportes de acción y nuevas tendencias deportivas. Pero ¿qué pasa? Esa ley, para llegar a ser reglamentada, necesita de definiciones concretas. Así se maneja la cuestión legal. Acá lo veo al abogado Benavides, y me va a dar ser concretos en el abordaje de qué es una cosa y qué es otra. En esa cuestión de ser concretos en la reglamentación de las leyes se busca definir qué es un deporte extremo y qué es un deporte de acción y qué es una nueva tendencia deportiva. Esta es una discusión que hemos venido teniendo mucho durante el año pasado en todo el grupo que armamos con los instructores deportivos con los cuales estamos construyendo el curso de monitores de deportes urbanos. Se da mucho la discusión de si mi deporte es extremo o no, y por qué el mío sí y el tuyo no, y qué beneficio y qué desventajas tiene ser un deporte extremo. Entonces depende quién se pare, de acuerdo a qué objetivo tiene, es cómo baja o sube la intensidad de un deporte. ¿Cuál es la realidad? Es que tenemos que ser también honestos con nosotros mismos y entender que muchas veces la palabra extremo se usa como un paraguas y dentro de ese paraguas se involucran un montón de deportes. Lo que voy a hacer acá es intentar demostrarle con dos definiciones y separar las cosas para que tampoco no generemos la sensación de decir, che, yo hago bicicross. Entonces, ¿por qué hago bicicross? No soy un deporte extremo, soy un deporte que va por el lado de federados, por el deporte tradicional. O yo hago, digamos, skate. Entonces, si hago skate, no soy un deporte extremo, porque el skate es un deporte olímpico. Si entramos en ese tipo de discusiones y ponemos a discutir sobre eso, perdemos el foco de lo que yo quiero hablar hoy. Entonces, para no irnos en ese sentido y poder aclarar las cosas, les comparto dos definiciones que yo he realizado en pos de llegar a la reglamentación de esta ley que les cuento. La primera es entender cuándo un deporte es extremo. ¿Por qué un deporte es extremo?
Cuando tiene un deporte una o múltiples variables que la complejidad de controlar todas esas variables expone al practicante ante un elevado riesgo físico por el solo hecho de estar practicándolo. ¿Qué quiere decir esto concretamente? Que puede haber algo que suceda cuando practicamos el deporte y ese algo no depende puramente de nosotros, sino que depende también de la dificultad que tiene de manejar esa variable o la imposibilidad de manejar una variable. Por ejemplo, el clima, por ejemplo, la posibilidad, digamos, de que existe un daño en un equipo. Entonces, si yo estoy saltando en paracaídas y tengo un desperfecto técnico, que ese desperfecto no depende de mi progreso, ni de mi nivel, ni de nada, estoy exponiendo a un riesgo físico alto, a una integridad física mía o de terceros. Entonces, ciertos deportes, por la complejidad que tienen, la cantidad de variables y la imposibilidad de mantener todas las variables controladas, se hacen extremos por naturaleza. Ahí pongo unos ejemplos como el kitesurf, el paracaidismo, la escalada en roca, el buceo. Podemos hacer todo bien, entre comillas, pero algo del ambiente puede fallar, algo se puede romper, algo puede afectar la cadena de seguridad y me expone directamente a un elevado daño. Ese es el concepto de deportes extremos. Ahora voy a hacer la salvedad de lo que es el deporte de acción. El deporte de acción es un deporte donde en diferentes momentos de la práctica deportiva alguien ejecuta una acción, maniobra, truco o habilidad y en ese momento se expone a un riesgo físico moderado para sí o para terceros. Entonces, ahí sí, el nivel de peligro está determinado por el nivel de maestría y el nivel de control que tiene la persona. Pero ¿qué pasa? Todo deporte de acción, en determinados momentos, se puede convertir en un deporte extremo. Yo puedo hacer patín carrera, roller maratón y estar en un ambiente de deporte de acción porque voy a una velocidad, hay una carrera determinada, está todo controlado, pero en un momento puede haber una variable que lleve a elevar el nivel de posibilidad de daño, digamos, de peligro, y eso nos convierte, digamos, inmediatamente en un momento de ir con nuestro deporte a una posición extrema. Entonces, lo que quiero hacer con esto es solamente dejar claro de que no le hablamos solamente acá a los deportes puramente extremos, sino que también hablamos a los deportes de acción y cualquier deporte que en su dinámica puede llegar a exponer la seguridad del practicante. Eso nos hace ver que existen características comunes en todos estos deportes que nos hacen especiales. Por un lado, digamos, generalmente este tipo de deportes tienen el progreso asociado a diferentes niveles de peligro. Si yo quiero seguir progresando en skate, en BMX freestyle, en kitesurf, en paracaidismo y todo lo demás, generalmente en ese progreso está involucrado, digamos, un nivel de riesgo que va incrementándose. Por otro lado, las consecuencias de nuestros deportes tienen alto impacto físico, obviamente, ante la inseguridad emocional y social. Entonces, yo puedo ir a jugar al fútbol, hay reglas claras, está todo bien, me puedo quebrar un tobillo. Está bien, es parte de lo que puede pasar. Pero no está en la naturaleza del deporte que eso suceda. Eso es un hecho extraordinario. En cambio, en los deportes nuestros, no estamos tan alejados de la regularidad de los posibles incidentes si bajamos la guardia. Los ambientes de práctica generalmente son complejos, variados y cambiantes. Hay ambientes de prácticas que por ser Argentina, por ser Córdoba, muchas veces no tienen el nivel de control, el nivel de previsión de lo que está pasando en el ambiente de práctica, lo cual hace que por ahí deportes que podrían estar dentro de deportes, digamos, no riesgosos, se conviertan en riesgosos por el solo hecho de que lo estamos haciendo en un ámbito que no es el técnicamente ideal para hacerlos. Y muchos deportes son imposibles de hacer en un contexto de control absoluto, como ser, por ejemplo, la escalada. Yo voy a la roca a escalar y no tengo posibilidad de controlar todo lo que pasa en esa magnitud, digamos, del ambiente, entonces no puedo controlar. Entonces, el lugar de práctica sabe ser algo que nos distingue a nosotros como deportistas. Por otro lado, mínimos cambios producen grandes resultados. Yo puedo estar haciendo todo bien, me incliné demasiado, tiré demasiado del volante, escuché una distracción de alguien que me gritó o se me cruzó alguien por adelante y eso provocó que no pueda completar la maniobra y provoca un gran cambio en el resultado posible de lo que estaba yo intentando. Entonces, eso también es. Por otro lado, nuestros deportes tienen una influencia cultural directa. O sea, generalmente son un deporte de tribu, de comunidad, y estamos siempre influenciados positiva o negativamente por todo lo que nos rodea como deportistas. Y por supuesto tenemos
dificulta el momento de aplicar reglamentos y regulaciones, lo cual hace que cada uno tenga por ahí autonomía para hacer lo que le parece que tiene que hacer. Entonces, en base a estas características comunes, podemos hablar también de que el riesgo, y esto es algo que da para hablarlo demasiado, pero no me voy a explayar, pero el riesgo es parte del mecanismo que nos recompensa. No quiere decir que nosotros busquemos el riesgo para que nos recompense, pero el hecho de arriesgarnos es parte de lo que necesitamos para obtener el placer de estar haciendo el deporte que hacemos. Eso ya después lo voy a explicar un poquito más, pero es lo que vamos a hablar ahora de lo que tenemos como en común para estar todos juntos en esta charla, viniendo de diferentes deportes y hablando de la misma temática de seguridad y de gestión del riesgo. Como conclusión, lo que les voy a decir ahora es que la clave para nosotros, en este marco, digamos, de seguridad y gestión de riesgo, para progresar, tiene que ver con entender a la gestión del riesgo como una herramienta necesaria para implementarla cotidianamente, y esto está vinculado a lo que vamos a ver después con la forma de que actuamos en nivel de metodologías de seguridad, y tenemos que tener en cuenta que nuestros deportes para progresar necesitan justamente de una progresividad de alguna forma inteligente, de una progresividad profesional dentro de los pasos que vamos a dar dentro del deporte, que eso tiene que ver con estados mentales y toma de decisiones. Eso hace a las claves que tenemos nosotros para elevar nuestro nivel deportivo. Con esto vamos a llegar entonces a la conclusión de por qué tenemos que hablar de la gestión del riesgo. Y acá les quiero decir algo en todo esto que me parece importante aclarar. Esta frase, el que arriesga regularmente con inteligencia siempre gana, es la defensa que yo hago del riesgo. ¿Por qué yo me pongo a hablar ante ustedes del tema del riesgo y por qué yo defiendo este tipo de deportes? Porque como seres humanos, cada vez que tenemos la posibilidad de arriesgar, tenemos que tomar una decisión entre una cosa y la otra, tenemos la posibilidad de ganar o de perder, por lo tanto tenemos un resultado que puede ser no el esperado. Cuando esa mecánica se pone a funcionar, tenemos lo que es la naturaleza del aprendizaje y la naturaleza de la satisfacción por sentirnos expuestos a decisiones y a obtener recompensas por el tipo de acción que estamos tomando. Esa mecánica la genera, digamos, el tipo de riesgo que vamos asumiendo día a día en elevar nuestro nivel deportivo. Esa característica del riesgo constante, de esa toma de decisiones y de progreso, hace que nuestros deportes tengan una influencia directa en nuestra personalidad, en nuestra forma de entender la vida, y eso es la razón por la cual uno defiende este tipo de cosas y se preocupa porque el resto de la sociedad lo entienda y le permita a estos deportes crecer en diferentes lugares. Entonces, habiendo entendido que yo defiendo el riesgo, lo que quiero yo es que lo hagamos inteligentemente, porque si nos arriesgamos de forma inteligente, siempre vamos a ganar. ¿Por qué? Porque aunque no podamos evitar la ocurrencia de un hecho, si la inteligencia hizo que el riesgo fuera justo y necesario, vamos a terminar aprendiendo la lección. Y si algo que necesitamos para gestionar el riesgo es la experiencia. La experiencia propia ante situaciones de riesgo es la herramienta fundamental y es el capital que tenemos como seres humanos para aprender a manejarnos en nada. Yo tengo que promover las experiencias, pero experiencias que den lugar al aprendizaje. Y esa es la clave por lo que estamos hablando de todo esto. ¿Cómo hacemos como deportistas, como entrenadores, como asociaciones, en poder armar ámbitos donde los deportistas tengan la experiencia suficiente para poder crecer deportivamente y aprender a gestionar el riesgo que les permita, digamos, progresar en todo esto? Para entrar en la temática de la gestión del riesgo, que me parece la más interesante, digamos, para tocar y quiero profundizar esto, tenemos que empezar a entender, en primer lugar, algo que es fundamental, que yo lo menciono mucho en las charlas, que tiene que ver con el concepto este de qué es el peligro y qué es el riesgo. Perdón. Cuando hablamos de riesgo y peligro, tendemos a mezclar las cosas y eso hace que por ahí no podamos entender correctamente cómo tratar a este tipo de problemáticas. Vamos a ver que el peligro es cualquier cosa que hace daño, o sea, vamos a ver que si yo estoy caminando por abajo de un balcón y tengo una maceta y hay mucho viento, el peligro, digamos, es la maceta cuando llega a salir de la cornisa del balcón y puede caer en mi cabeza. Eso sería el peligro. Y el riesgo es la probabilidad que eso ocurra. Entonces, siempre que hablemos de riesgo, vamos a hablar de la chance que tiene el peligro de hacerse presente y causar el daño.
Entonces, el peligro en sí es el hecho o el objeto o la acción que puede generar el daño, y el riesgo es la probabilidad que eso ocurra. Se llama gestión del riesgo porque lo que nosotros hacemos como deportistas es gestionar que la probabilidad sea lo más baja posible. Cuando hablamos del daño que puede causar el peligro y la importancia que tenemos que darle a todo esto, vamos a hablar de que ese daño se mide por la gravedad que puede tener el daño, por la probabilidad de la ocurrencia de ese daño. Eso quiere decir que si yo tengo poca gravedad en algo y tiene poca posibilidad de ocurrencia, en realidad el riesgo es menor. En cambio, si yo hablo de gran potencial de daño y hablo de alta probabilidad de ocurrencia, estoy hablando realmente de que el riesgo es mucho mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado, yo tengo que aprender a identificar los peligros y evaluar el riesgo. Eso es la función del deportista. ¿Qué pasa? Yo no puedo identificar peligros si no los tengo reconocidos. Entonces ahí entra el terreno del instructor, del monitor, de los reglamentos, cuando uno tiene que enseñarle a alguien a que identifique los peligros. Y luego viene la acción propiamente dicho. Una vez identificado el peligro, ¿cómo hago para actuar ante ese peligro? Y ahí está el concepto de gestión del riesgo. Esto quiere decir que, por un lado, el riesgo cero no existe. ¿Por qué? Porque si existiese el riesgo cero, no existiese el peligro, porque el peligro tiene asociado siempre al riesgo. Por lo tanto, tampoco puede existir el peligro sin el riesgo, sin la probabilidad de ocurrencia. Porque si algo me va a hacer daño 100% seguro, en realidad estoy ante la inminencia de una tragedia o de un accidente, pero no estoy ante un peligro. Si hay un peligro es porque lo puedo evitar con la gestión del riesgo. Entonces, esos conceptos son la clave para que a partir de ahora podamos seguir entendiendo y seguir analizando de nuestra posición cómo ayudar a mejorar la gestión del riesgo. En este sentido, vamos a ver lo siguiente. Yo les explicaba que el progreso deportivo siempre tiene un riesgo asociado. En este caso vamos a ver que tenemos un surfista que va aprendiendo, va subiendo su nivel de olas. Por lo tanto, desde el punto de vista de la sociedad va a ver que esta persona que está al final de la ola a la derecha tiene una ola gigante con máximo peligro y por supuesto el riesgo es mucho mayor. Pero en realidad ese surfista que llegó a esa ola llegó con un conocimiento técnico y con una capacidad de gestión de riesgo, donde el riesgo real de él es comparable al riesgo de otro deportista ante una situación de peligro muy distinta. Esto quiere decir que en realidad nosotros siempre vamos a manejar niveles de riesgo aceptables en nuestro progreso deportivo que se tienen que mantener siempre en límites tolerables. Por eso vamos a decir que hay dos claves para entender cómo llevar adelante el tema del riesgo en nuestro desarrollo deportivo. Por un lado, tenemos que aprender a solamente tomar los riesgos que son necesarios para nuestro progreso. Esto quiere decir entender cuáles son las recompensas atrás de cada riesgo que vamos a tomar. El por qué tengo que tomar este riesgo y justificarlo correctamente. Porque si yo estadísticamente tomo demasiado riesgo innecesario, en algún momento la probabilidad de no manejar la gestión correcta busca algún daño. Entonces, por un lado, aceptar riesgos necesarios solamente. Y por otro lado, mantener el entrenamiento para que siempre los riesgos estén acotados dentro de lo aceptable. Porque el problema nuestro como deportista, a través de la dinámica que tenemos de entrenamiento, de práctica, de competencia, es que siempre nos vamos a exponer a diferentes peligros y vamos a estar gestionando riesgos, y mucha de la gestión del riesgo tiene que ver con nuestro entrenamiento físico, nuestro entrenamiento mental, nuestra preparación posterior a la acción. Entonces, el concepto de entrenarnos para mantener los riesgos siempre aceptables es fundamental en todo esto. Ahora quiero mencionar algunos aspectos muy importantes. Por un lado, tengo en la gestión del riesgo dos conceptos claves. Por un lado es la acción de arriesgar. A ver, yo decido arriesgar, entonces yo puedo decidir arriesgar de manera voluntaria porque necesito arriesgarme para poder obtener esa recompensa, esa experiencia, o tengo que pasar por ese camino para consolidarme deportivamente, y lo acepto voluntariamente, me siento, lo evalúo, lo interpreto, me preparo y llego a la acción del riesgo. Y la otra es que puedo tener que accionar en una situación de riesgo de manera involuntaria, porque se dio la situación, se dio la complejidad del ambiente para que yo tenga que gestionar y entrar en una acción de riesgo de manera involuntaria.
Entonces, de manera voluntaria vamos a trabajar en lo que es la decisión, la confianza, la preparación, la recompensa, y de manera involuntaria vamos a trabajar en todo lo que es la percepción y la disposición que tenemos a gestionar el riesgo y a enfrentar situaciones de riesgo. Todo ese trabajo, digamos, de entrenamiento para que se dé, tiene que ver con esta segunda parte de la gestión del riesgo, que tiene que ver con que parte del riesgo se puede gestionar conscientemente, porque puedo racionalmente interpretar la situación en la que voy a entrar, determinar cuáles son los elementos que voy a necesitar, qué tipo de condiciones necesito para entrar en situación de acción y que eso genere cierto riesgo, y me permite prepararme, pero a su vez tengo un nivel de gestión del riesgo que lo hago inconscientemente, que es reactivo. Mi cuerpo, mi cabeza, mi ser va a reflexionar, va a, digamos, tomar acciones que son reflexivas, que van a ser automáticas. Entonces, la gestión del riesgo siempre va a tener estos dos parámetros que tienen que estar trabajados en conjunto para que sea para que se haga de manera correcta. Eso también es importante aclarar. Para entrar en un terreno puntual les pongo esta foto a todos. Esta foto lo que hace es mostrarnos un poco lo chiquito que somos ante la naturaleza. Cualquier ser humano del 99,999% de la sociedad que se enfrente a esta ola en Portugal, la ola de Nazaret, va a morir ante esta ola. O sea, eso es clave, digamos. Somos todos nada en función de los 30 metros de altura de esta ola. Pero ¿qué pasa? Hay un mínimo porcentaje de personas en este mundo que puede surfear esta ola y de alguna forma reducir el riesgo. No quiere decir que no sea peligroso, no quiere decir que no mueran personas surfeando esta ola, pero quiere decir que hay muchas personas que están capacitadas para asumir esa posición y hacer de eso una práctica deportiva de surfeo de grandes olas con cierta regularidad. Esto lo menciono ¿por qué? Porque vamos a ver este ejemplo concreto que tiene que ver con la gestión y quería que entiendan esto para que lo tomemos como ejemplo. Cuando yo voy a gestionar el riesgo y me voy a enfrentar, digamos, a una situación de peligro, tengo dos posibilidades para la gestión. O actúo sobre el peligro, porque intento identificar cuál es el peligro y de alguna forma determinar qué hacer. Por ejemplo, digo, che, este día la ola es muy grande, no voy a entrar al agua. Che, esa ola, nunca tuve una ola de izquierda de ese tipo y la verdad que me siento incómodo, no voy a entrar al agua. O puedo decir, no, mira, voy a avanzar técnicamente, primero me voy a entrenar técnicamente para ir al peligro y que esa ola no me represente, digamos, un problema técnico para poder surfearlo. Eso es una gestión del riesgo en función del peligro. La otra posibilidad que yo tengo es la de decir, mira, ¿cuál es el daño que va a ocurrir con esa ola si me llega a pasar que se dé la probabilidad de que caiga arriba mío? Bueno, un daño posible es que me ahogue, entonces que quede abajo del agua. Otro daño posible es que la presión del agua provoque en mi cuerpo ciertas torsiones que me lleven, digamos, a quebrarme, a tener un problema en la columna, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo hacer contra esas dos cosas? Contra la respiración puedo tener práctica de apnea, puedo hacer una práctica, como hacen los surfistas obviamente, para mantener minutos, puedo hacer una práctica de control mental para no desesperarme, puedo comprarme un dispositivo para respirar abajo del agua cuando me agarre la ola, y todo eso es trabajar sobre la consecuencia. Entonces, yo puedo hacer yoga y ser más flexible, cosa que la ola, digamos, cuando me revuelque, cuando me meta, digamos, en el lavarropa, no me termine, digamos, desacomodando el cuerpo. Eso es trabajar sobre la consecuencia. Entonces, en conclusión, gestionar el riesgo significa actuar sobre el peligro o sobre la consecuencia. Entonces, yo puedo tener el salto en una rampa, digamos, me ha pasado a mí ahora que 47 años empecé a hacer skate y me enfrenté a una rampa de 1 metro de altura y tenía que bajarla y me puse a pensar 2 días seguidos si la podía bajar o no. Y para mí ese era el desafío, porque como yo les decía, la seguridad y lo que transmite la inseguridad es personal. Entonces no hace falta una ola de Nazaret para generar esto. Yo, ante 1 metro de altura en skate, me sentía el mismo flaco que se metió ahí en Nazaret. Entonces, la decisión mía es usar el casco, tener, digamos, los guantes puestos por si me caía para evitar, digamos, el tema de las muñecas. Entonces yo ahí actuaba sobre la consecuencia. Pero sobre el peligro, ¿qué hice? Me fui a la Street Plaza del Parque del Kempes y en vez de buscarme lo más alto, me empecé a buscar rampas con diferentes niveles de altura para empezar a condicionarme.
¿Y qué pasó? Bueno, después de 2 semanas y pico me pude largar de la rampa de 1 metro y me sentí el más genio del mundo. Y eso, digamos, habla también de cómo a cada uno lo recompensa diferentes niveles de riesgo y diferentes acciones. Entonces, por eso esto es totalmente personal y yo les muestro ejemplos que no tienen por qué ser exactamente esos. Pero la mecánica de la gestión y de la seguridad y la gestión del riesgo es exactamente la misma. Por eso me parece importante que se entienda puntualmente esto que estamos hablando ahora. ¿Qué es lo que pasa desde un punto de vista, digamos, si se quiere, integral en todo esto? Que yo voy a tener, por un lado, una gestión preventiva, que es la de decir, che, voy a ver el pronóstico del tiempo antes de ir mañana a ese lugar. Voy a pararme arriba de la rampa a ver cómo me siento antes de largarme. Entonces, eso es lo preventivo. Lo puedo hacer tranquilamente usando la conciencia, usando mi experiencia, usando mis conocimientos. Después está la gestión correctiva, que es cuando ya estoy en la acción. Me ha pasado a mí de ir a lugares donde la ola se me ha descontrolado en cuanto al tamaño que yo puedo manejar en mi deporte y estar en medio del lugar y tener que decidir cómo soluciono el problema. ¿Cómo hago para que esa ola que está llegando no me afecte? ¿O cómo hago para, de alguna forma, ayudar a mi amigo que necesita ayuda mientras esa ola estaba ahí? Entonces, eso es gestión correctiva, porque estoy en plena acción y tengo que tomar una decisión y gestionar. Y la otra es la gestión reactiva. Es decir, che, ya me agarró la ola, ya estoy abajo del agua, ya tengo que tomar una decisión de cómo hago que el daño que se está produciendo se reduzca. Entonces, esa gestión preventiva, correctiva y reactiva es lo que le vamos a llamar la gestión integral de riesgo. Y con eso, digamos, vamos a cerrar un poquito esto de la gestión del riesgo, vamos a pasar a un plano que también importa en todo esto porque estamos hablando de teorías. Acá estamos moviéndonos en teorías que tienen que ver con el manual de instrucciones. Esto que decíamos al principio de que no existe la teoría. A ver, no hay una forma, una mecánica exacta de tratar la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque somos humanos. Entonces, como seres humanos, tenemos formaciones distintas, biologías que por ahí son, digamos, troncalmente las mismas, pero nos van moldeando la genética y las experiencias. Entonces todos percibimos cosas de diferentes maneras. Y empezamos a tener también vicios como seres humanos, imperfecciones como seres humanos, que tenemos que contemplar en la ecuación de la gestión del riesgo y es importante que las conozcamos. Voy a hacer un repaso rápido para que no se nos vaya el tiempo. Yo acá les estoy mostrando un plano de cómo se llega al nivel de alerta ante la situación de riesgo. Nosotros biológicamente tenemos, por ahí lo entendemos como el estrés positivo de decir, che, voy a ir en una situación de riesgo, el cuerpo genera una serie de mecanismos que me permiten prepararme física y mentalmente para la situación de riesgo. Nosotros le vamos a llamar el nivel de activación. El nivel de activación es lo que me predispone a mí a estar de la mejor manera posible para gestionar el riesgo. Todo ese nivel de activación que yo tengo biológicamente se compone de un montón de cosas que van sucediendo y que me llevan a mí a estar parado de una forma u otra ante la situación. Ese nivel de activación, si seguimos este camino, tiene que ver con cómo interpreto la situación, que eso quiere decir, che, a ver, ¿qué puedo reconocer yo de la situación que me lleva a dónde estoy parado? ¿Qué nivel de conocimiento tengo y de expertise, de experiencia concreta en ese tipo de situaciones? ¿Qué expectativa tengo yo de futuro? Porque no es lo mismo pararme ante una situación con expectativa negativa de lo que va a pasar que con expectativa positiva o sabiendo lo que va a pasar o sin saber lo que va a pasar. Entonces eso va construyendo mi nivel de activación. ¿Qué experiencias similares he tenido? Por lo tanto, digamos, puedo entender las dinámicas de lo que va pasando y sentirme seguro que conozco las situaciones. Y también al mismo tiempo reconocer lo que estoy desconociendo. Entonces, entrar en un terreno de activación con la flexibilidad mental para asumir que hay cosas que las puedo desconocer, también me predispone a mejores niveles de creatividad para resolver un problema. Si yo entro con antiojeras y no acepto que desconozco cosas, voy a entrar con un nivel de rigidez que no me va a permitir acomodarme a la situación. Otra cosa que voy a evaluar yo, que va a evaluar mi cabeza, porque eso también está estudiado, cómo resolvemos problemas con, digamos, con la capacidad instintiva de reacción. Y eso tiene que ver con la capacidad y la cantidad de modelos resolutivos que tenemos dando vuelta en la cabeza para resolver esa situación. Todo eso va a ir generando ese nivel de activación. Y luego vamos a ver con qué capacidad creativa y operativa yo voy quedando en todo esto en función de lo que estoy construyendo adentro mío. Y todo esto va a estar condicionado también por el estado emocional que yo tenga en ese momento.
Con eso lo que quiero decir es que acá entramos en la complejidad del ser humano, que no podemos dejar de lado, pero a su vez también entendiendo todos los componentes podemos entender cómo posicionarnos lo mejor posible antes de entrar en una situación que sabemos que va a llevar al riesgo. Otra cosa importante entender en esto es que tenemos condicionantes en la toma de decisiones. No vamos a tomar decisiones en un plano de una mesa, una computadora, con tiempo. O sea, sí la vamos a tomar en la gestión preventiva, pero no en la parte reactiva. Las condiciones que van a estar siempre es, vamos a estar en ambientes de incertidumbre, muchas veces por la complejidad de variables, vamos a desconocer muchas veces lo que puede pasar, o no vamos a reconocer todos los elementos y nos vamos a sentir en un momento, en un ámbito al cual no hemos tenido relación anteriormente. Vamos a tener ambientes complejos con múltiples variables al mismo tiempo que me van a estar como limitando la capacidad de entender lo que está sucediendo. Vamos a tener presión de tiempo. La presión de tiempo quiere decir que algo nos va a apurar a actuar rápidamente. Muchas veces, también en psicología se estudia mucho, actuamos presionados, como que el tiempo nos corre cuando estamos más preocupados por lo que nos puede pasar. Entonces, esto se traduce en presión de tiempo, que nos apuramos por hacer algo. Muchas veces es cierto y muchas veces es en realidad una cuestión psicológica, pero siempre actuamos con una cuestión de prisa, sin tener la posibilidad de frenarnos a decir, bueno, a ver, ¿cómo analizo esto? Y luego vamos a tener la visión de túnel. Mientras más preocupados estemos, mientras más alerta estemos, más preocupados estamos por lo que está al frente nuestro. Por eso se da, por ejemplo, que un principiante está muy preocupado por lo que él conoce y lo que él tiene al frente y se despreocupa del medio ambiente que lo rodea. Por eso es que el instructor tiene que estar justamente complementando esa falta de visión periférica que tiene un estudiante. Eso es una problemática de toma de decisiones en deportes extremos que tiene que ver con la visión de túnel. Obviamente, cansancio, limitaciones físicas también van contribuyendo a todo esto de la complejidad y, por supuesto, el aburrimiento o la sobreexcitación. Fíjense acá qué contradicción. Estar aburridos nos predispone mal a gestionar el riesgo y estar sobreexcitados también. Es lo mismo que pasa con el miedo. Si yo tengo exceso de miedo o falta de miedo, estoy justamente en el peor de los dos mundos, ya sea por una cosa o por otra. Entonces, las tomas de decisiones nuestras como deportistas van a estar siempre dando vuelta alrededor de estos factores que complejizan y complican la toma de decisiones. Yo les he hablado de la imperfección como seres humanos y esto también es importante que lo entendamos, porque nosotros tenemos vicios, no somos completamente objetivos al momento de transcurrir en la vida y en nuestro deporte. Entender cómo se dan esos vicios nos permite también entender cómo hacer para predisponernos mejor o cambiar nuestra tendencia a ir para un lado o para otro. Yo les voy a explicar algunos vicios que tienen que ver, los más conocidos en el mundo del deporte o en el mundo de la psicología deportiva. Por un lado, el optimismo. Todos tenemos un vicio de pensar que no, eso no me va a pasar a mí. Eso está también estudiado porque uno cuando piensa en sí mismo y piensa en sí mismo en el futuro, piensa en tercera persona. Entonces yo muchas veces asumo que a mí no me va a pasar eso, porque cuando yo me veo en un futuro no me veo a mí. Hay una parte del cerebro que es la parte que interpreta lo exterior y se activa cuando yo pienso de mí mismo en el futuro. Eso hace que yo siempre tienda a ser demasiado optimista con que las cosas no me van a pasar a mí. Otro vicio que tenemos, esta imperfección del ser humano, es la superioridad. Siempre creemos y tendemos a pensar que nuestras habilidades van a permitir manejar lo que el otro no pudo manejar. Sobreestimamos nuestras capacidades. Eso también es una tendencia estudiada que hay que tener en cuenta en ese momento. Siempre en probabilidad vamos a estar afectados emocionalmente por nuestra experiencia. El ejemplo de esto es cuando uno viaja a Brasil o viaja a una situación paradisíaca de playas, palmeras y mar, y uno le pregunta a la gente, ¿a qué tenés más miedo? ¿Al tiburón o a la caída de un coco en la cabeza? Y generalmente la gente te dice el tiburón, porque el tiburón, la mordida de tiburón, toda esa problemática se desarrolló con las películas, con todo lo que es el efecto emocional que venimos acarreando, digamos, con respecto al tema de ver tiburones y ver todo lo que la consecuencia del tiburón. Pero la caída del coco en la cabeza no la tiene nadie prevista. Entonces nadie le presta importancia y asume que el tiburón es más peligroso que el coco. La estadística dice que es mucho más probable que te caiga un coco en la cabeza que te muerda un tiburón. Por lo tanto, digamos, si vas caminando por la palmera, camina por un costado. Sería mucho mejor consejo que decirle a alguien, che, preocupate por el tiburón. Entonces, el tema de las probabilidades también es una cuestión
que nos lleva siempre por un costado emocional en cuanto a la experiencia que tenemos de vida, y eso nos lleva a no ser objetivos. Por otro lado está el problema de la compensación, y esto es muy importante. Mientras más seguros nos sentimos, más riesgo tomamos. Entonces, si yo me pongo un casco y me siento seguro, voy a tener una tendencia a tomar más riesgo. Pero guarda, no porque tenga un casco voy a reducir el impacto en la cabeza o el impacto en el cuerpo de la caída que voy a tener. Entonces, es como cuando sucedió el avance técnico en el automovilismo, de usar el cinto de seguridad, inmediatamente después hubo un montón de accidentes, porque la gente andaba mucho más despreocupada pensando que el cinto de seguridad los ayudaba en cuanto al riesgo de tener un accidente. Entonces, tendemos a pensar, mientras más seguros estamos, de que podemos tomar mayor riesgo. Eso también es un problema y hay que trabajarlo también psicológicamente. Está la otra problemática, que es la fiebre de la cumbre, donde decimos, mientras más esfuerzo pusimos en algo, menos probabilidad de ocurrencia al peligro le damos. ¿Por qué? Porque los escaladores, esto se estudió con los escaladores que llegaban al momento de la cima, después de haber estado un mes intentando llegar a la cima, y ese día que tenían que hacer el análisis de las tormentas, de situación climática para ascender ese último paso, habían hecho tanto esfuerzo por llegar que tenían muchas ganas de llegar a la cima y entonces menospreciaban y valoraban negativamente la posibilidad de ocurrencia de un riesgo que a todas luces no era racional. Entonces, si yo llego apurado a hacer un deporte y ese día que llego está lloviendo, la pista está húmeda, pero la verdad que me esforcé, hice un montón de esfuerzo para llegar ahí, voy a tener una tendencia a pensar de que esa lluvia no me va a afectar. Pero va a ser un engaño en función de todo el esfuerzo que puse para estar ahí. Eso le vamos a llamar la fiebre de la cumbre. Por otro lado, otra problemática es el seguimiento a las masas. Tenemos también la tendencia a seguir lo que hace el otro. Entonces, si yo llego a un lugar y veo que todos hacen una cosa, yo voy a tener tendencia a seguir a esa gente, en especial si soy principiante. Entonces ahí también entra el tema de decir, si yo soy avanzado y yo estoy formando parte de un movimiento, de una decisión, mi decisión está afectando al prójimo también, por justamente este fenómeno de estar siguiendo las masas. Entonces, eso es otra problemática. Por otro lado está, si yo, esto lo vamos a llamar el riesgo según recompensa, si yo voy a ganar mucho, tengo tendencia a reducir y a menospreciar el riesgo. ¿Por qué? Porque el nivel de recompensa que yo le otorgo a esa posibilidad de ganar algo o de obtener algo hace que yo minimice el riesgo. Por lo tanto, si yo estoy valorando terriblemente sacar esa foto cuando salte 3 metros de altura, porque la foto en el Instagram para mí es súper valiosa, qué sé yo, me va a llevar, es tantas las ganas de hacer eso, que me va a llevar a pensar que el riesgo es menor de lo que realmente es. Entonces, eso también es muy importante de entender. Y lo último, en esto de la imperfección humana, tiene que ver con esto de los expertos y los principiantes entienden las cosas de diferente forma y utilizan su atención y su foco para analizar diferentes partes del momento o del escenario. Los expertos usan más tiempo en analizar lo que es la situación en la que están y menos tiempos en analizar la acción a tomar. En cambio, el principiante pasa directo soluciona esto en vez de tomar el tiempo de entender la situación en la que está. Eso también es importante que psicológicamente se trabaje, porque muchas veces la solución tiene que venir del análisis de la situación. Cuando la situación nos desborda, intentamos buscar una solución inmediatamente en vez de pensar en analizar mejor la situación. No quiero irme del tiempo, pero voy a ir acelerando un poquito para ir cerrando un poco el concepto. Hay algo importante que quiero que tengan en cuenta antes de cerrar la charla, es la fuerza de voluntad. Este es un factor fundamental que nos afecta porque la fuerza de voluntad es lo que usamos internamente para decidir contrarrestar nuestros deseos de hacer algo. O a su vez es lo que usamos para activar nuestras ganas de hacer algo. Pero ¿qué pasa? Está estudiado que la fuerza de voluntad se va acabando porque es un reservorio único que tenemos como seres humanos durante el día, entonces la vamos consumiendo en diferentes momentos del día. Cuando nosotros tenemos una actividad deportiva a la tarde, venimos cansados de estar en una oficina, donde hemos estado todo el día pensando en ir a la tarde a hacer algo, o tengo un plato de comida que estoy deseando comerlo, pero hay algo internamente que me dice, no, déjalo de lado porque no te va a servir ese plato de comida. Todo eso del día a día va desgastando y va bajando mi nivel de fuerza de voluntad. Entonces, yo tengo una actividad de riesgo, una actividad de entrenamiento, con acción en riesgo a la noche,
voy a llegar a una fuerza de voluntad decaída. Y eso es muy importante en el momento de evaluar situaciones y tomar decisiones. Entonces, regular la fuerza de voluntad durante el día, en especial cuando hay acciones que van al final del día, es importantísimo. ¿Cómo se regula de alguna forma? Comiendo bien, glucosa y descanso. Son las formas en las que se recupera, digamos, el nivel de fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad se puede entrenar, no hace falta entrenarla con nuestro deporte, se puede entrenar con otros mecanismos, digamos. Pero esto es bueno entenderlo también porque es una herramienta que nos puede ayudar en algún momento tenerlo. A mí me sorprendió cuando leía sobre todo esto, investigaba, y me parecía interesante ponerlo sobre la mesa en este contexto. Hablando ya del ser humano, creo que tenemos que ahora que ya hemos dado esta charla, vamos a entender que estas palabras no son palabras sin sentido, no son atributos que no están desconectados del tema de seguridad y gestión del riesgo. El sentido común, el respeto por la situación, el respeto por el prójimo, el respeto por la naturaleza, el respeto por la imperfección humana, la empatía que me permite ver, digamos, en el prójimo reflejado lo que me puede pasar a mí, el amor a mí, a la familia, a lo que hago, el miedo, ese nivel de estrés que se da porque no logro contener la situación y me provoca la incertidumbre o la asimilación de que me puede pasar algo negativo. El ser responsable, el conocerme a mí mismo, el conocerme realmente para decidir dónde estoy parado ante una situación de riesgo, el compromiso social con entender que soy un actor más en todo esto y que no, lo que me pase a mí no me afecta a mí solo, le afecta a toda la comunidad deportiva, a todo el sistema deportivo, y la humildad para decir, siempre tengo algo que aprender y siempre hay algo que no conozco y siempre hay la vida o el deporte me va a enseñar una nueva lección y tengo que estar abierto a recibirla. Por eso es importante que estas palabras no sean vagas y no queden en una declamación, sino que busquemos llevarla adelante en el día a día y las vayamos fortaleciendo. Como último, para ir cerrando, hay un mecanismo que se llama, que yo utilizo para transmitir esto de la seguridad, que yo le digo seguridad 360. Yo tengo un libro escrito que es gratis, lo pueden bajar, está en internet, en un PDF, donde mucho de lo que estoy diciendo ahora está ahí, por si quieren, pero se llama, y es una mecánica de interpretar cómo entender justamente esto circular, esto integral de la seguridad y cómo abordarla para entender que la seguridad empieza mucho antes de la acción deportiva. Empieza cuando chequeamos los equipos, cuando vemos el clima, cuando nos preparamos mentalmente, cuando decidimos qué vamos a preparar, qué acción vamos a tener mañana. Eso es la seguridad pasiva. La seguridad activa es cuando ya estamos, digamos, en la sesión deportiva. Y también el trato de la emergencia. La emergencia es parte de la seguridad y es parte del aprendizaje de la seguridad. Entonces también todos estos conceptos tienen que ver con después poder llevar una demostración de cómo yo llevé los conceptos de seguridad 360 al deporte que yo conozco, para explicarle a alguien todos los aspectos de seguridad que rodean al deporte. A mí me encantaría que esto llegue en algún momento, que cada uno de ustedes en cada disciplina tenga un resumen de seguridad de su disciplina con todo este preámbulo para que cada persona sea consciente, porque acá el punto es concientizar y que la seguridad siempre esté latente en la cabeza del practicante. Esto es como la respiración. Cuando uno habla de lo que es la mecánica respiratoria y la quiere mejorar, le dicen, lo primero que uno hace es decir, che, preocupate por respirar bien. Mientras vos tengas en la cabeza, respira bien, vas a estar respirando mejor de lo que estás respirando ahora. Con la seguridad pasa lo mismo. Mientras vos tengas el concepto de seguridad en la cabeza, vas a estar. Entonces, si concientizamos, si dejamos el tema de seguridad como algo importante, a todo nivel, en todo momento, vamos a estar ganando niveles de seguridad. Con eso vamos a cerrar haciendo un resumen de los principios y lo voy a resumir de esta forma, que es lo que hemos venido haciendo ahora, lo que hemos venido viendo. En primer lugar, la seguridad es una construcción colectiva. Ya hemos entendido todos que acá necesitamos al Estado, a las asociaciones, a los deportistas, todos compenetrados en elevar los niveles de seguridad. Nadie es responsable absoluto de la seguridad. Por otro lado, nunca es absoluta, nunca vamos a tratar y vamos a tomar justamente a los accidentes o los incidentes como parte de algo que puede pasar. El punto es llevarlos a un nivel aceptable y aprender de todo lo que pase y explicarle al medio en el que nos rodee que todo lo que sucede a nivel de inseguridad es parte de una probabilidad, de una gestión del riesgo, donde se hace todo lo posible por, digamos, de alguna forma reducirla, pero la probabilidad siempre queda abierta, por lo tanto, digamos, nunca es absoluta. Por otro lado, digamos, vamos a ver siempre de que cuando nos enfrentamos a un deporte, la complejidad de los peligros que concurren en un mismo momento hacen que tengamos múltiples factores de riesgo que hay que controlar.
Por lo tanto, ese dinamismo tampoco nos puede hacer preocupar por una sola cosa. Entonces, si yo tengo que preocuparme por un todo complejo, lo peor que yo puedo hacer es intentar focalizar en algo específico. Si yo quiero una visión integral, tengo que permitirme entender de que múltiples cosas pueden pasar al mismo tiempo, entonces la seguridad es dinámica y hay múltiples factores de riesgo a tener en cuenta. Por otro lado, la seguridad empieza mucho antes de la acción, y es lo que hablábamos recién, lo habíamos remarcado. La seguridad necesita de las emociones. Cuando construimos aprendizaje y cuando llevamos adelante nuestra práctica deportiva, tenemos que llevar también el nivel emocional correcto para poder asimilar esto. Y las emociones tienen que ver con la empatía, con el amor, con las ganas de seguir practicando, con las ganas de proteger al que está al lado mío, con las ganas de ser activo, frenando al que está haciendo algo inconsciente o algo arriesgado, en pos de la seguridad emocional también de todos los que rodean a la comunidad deportiva. Y por último, como les decía en un principio, es un juego donde todos y todos suman. O sea, todo lo que hagamos en pos de la seguridad ayuda. Y todos los que nos sumemos a construir la seguridad, sumamos. Entonces, nada es menor, todo es necesario en busca de la seguridad. Cierro con esta frase que me parece que la seguridad hay que entenderla como un camino que nos va a permitir disfrutar en plenitud, aprender eficientemente y superarnos como deportistas, y lo más importante es mejorar como personas. Todo eso involucra el concepto de seguridad. Con esto cierro, les doy las muchas gracias a todos por haber participado. Me excedí de tiempo, podemos si quieren hacer algún tipo de charla, debate, por ahí digamos un poco sacamos la conclusión para el próximo que hace falta el tema del debate. Por ahí Eli, que ha estado monitoreando el chat, si hay algún tipo de pregunta que alguien quiera hacer en este momento, no me quiero exceder tanto, pero Eli o Sole podrían manejar un poco la charla ahora o si cerramos. Pero Fer, hasta acá, digamos, un poco llegó la charla. sí, Fer, genial. Muchísimas gracias por la charla, muy completo. En el chat te están agradeciendo Viviana, Giselle, Andrea, Nacho. Justamente los invité y las invité a que si tienen dudas podamos debatirlas en estos últimos 15 minutitos. Y también parte cuento de que están solicitando otra charla con una segunda etapa de lo que venís hablando en gestión de riesgo y seguridad de deportes extremos. Buenísimo. Bueno, me alegro que esté la intención de la segunda charla, quiere decir que o no entendieron mucho o están entendiendo y quieren seguir profundizando, creo que es eso otro, así que bueno, agradezco mucho y estoy abierto para que si quieren que hagamos un intercambio con algunas preguntas, algunas observaciones, a su disposición. Pueden A ver abrir quién se anima. micrófono, a ver si tenemos a alguien, me parece que Guillermo quiere hablar, y si no también siéntanse libres para dejarlo en el chat y yo leo, ¿sí? Viviana, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola, Bueno, Viviana. gracias por tus conceptos, realmente creo que son importantes. Entender el ámbito de la prevención. Yo soy guardavidas profesional y profesora de educación física, y creo que es importante desarrollar estos deportes extremos pensando en las situaciones probables de riesgo para prevenir y para formar deportistas en este nivel. Es básicamente eso, porque me parece un análisis muy interesante. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias. Y como decimos, esto es una construcción colectiva. También buscamos que ustedes aporten. Si tienen algo interesante que aporte el concepto, quieren participar un poco más en construir esto, podemos abrir también un canal de trabajo en conjunto para todos aquellos que quieran colaborar con seguir evolucionando los conceptos de seguridad deportiva. Bien, Fer, por el momento no han dejado ninguna consulta. Están todos agradeciéndonos. Bueno, acá Marcelo nos pregunta, ¿cómo entender la seguridad en relación a los deportes de acción o extremos en niños o adolescentes? ¿Qué visión hay que tener en cuenta? Bien, es un tema muy interesante. Yo honestamente no soy especialista en lo que es psicología infantil. Lo hemos venido hablando el tema porque estoy en contacto con psicólogos, digamos, que están participando en grupos de trabajo y estamos ahí viendo cómo hacer un poco el abordaje del tema de seguridad, más que todo en la parte de psicología.
es un camino distinto, el niño, digamos, obviamente no está preparado para entender ciertos conceptos, y también a nivel de, digamos, de motriz y a nivel de interpretación de escenarios y todo lo demás, tiene una visión y una forma de entender las cosas distintas. Creo yo que necesita, digamos, un abordaje especial. Creo que también lo que es la docencia y lo que es la parte introductiva de la metodología que se aplica, digamos, en todo lo que es la parte de profesorado de educación física, tiene mucho que ver con todo esto, para que el niño acceda a gestionar, digamos, un poco el riesgo de una forma lúdica, de una forma protegido, pero a su vez también, digamos, entendiendo el concepto de las consecuencias que hay a través de las acciones que él mismo va desarrollando. Con esto te quiero decir, digamos, que es una temática que estamos desarrollando ahora. Tenemos una escuela de iniciación en deportes urbanos que está abordando esta temática, y por ahí podemos hacer en algún momento una charla específica con respecto a la parte de niñez y adolescencia en cuanto a la gestión de este tipo de situaciones. Bueno, Fer, muchas gracias. Marcelo también acá en el chat te dice gracias a vos, Marce, por tu consulta. Bueno, simplemente, Fer, en el chat están agradeciéndote, esperando de que tengamos otra charla con otros tipos de abordajes. Quizás me parece que quieren profundizar un poco más, sobre todo en cada disciplina. Hernán nos dice: presidente de la Asociación Norte Extremo, somos del Chaco y venimos abordando trabajos en cuanto a los deportes alternativos, y me gustaría colaborar y ser parte de todas las charlas que se realicen. Bueno, Hernán, seguinos en las redes, @cbxinfo en Instagram, y vamos a estar publicando los diferentes ciclos de charlas que Fer va a estar dictando. Sí, las charlas las vamos a dictar con diferentes profesionales. La próxima charla va a ser en mayo, y creo que va a tender a hablar un profesional nuestro, que es el profe Julio Antonio, sobre entrenamiento deportivo, entrenamiento físico para deportes extremos. Eso creo que va a ser la próxima charla, así que estén atentos a la fecha y la hora definitiva. Bueno, Fer, genial. Me parece de que podríamos ir cerrando. Vamos cerrando. No veo más consultas. Si alguien quiere desmutearse, hacer alguna pregunta, si no, podemos dar por finalizado el segmento. Sí, totalmente. Dame 2 segundos. Gracias. Listo, Hernán, te agendamos. Listo, listo, no hay más. No hay más consultas. Gracias a todos, nos vemos en la próxima. Cualquier cosa a disposición, Córdoba X siempre ahí, aportando desde donde se pueda. Felicitaciones, un maestro súper didáctico. Felicitaciones. Muchas gracias, Andrea. Bueno, gente, vamos a dar por finalizada la charla. Muchísimas gracias por sumarse, y vamos a estar informando sobre los próximos segmentos. Hasta pronto será entonces. Buenas noches. Chao, Fer. Buenas noches. Chao, muchas gracias, buenas noches. Chao, Sergio. Chao, Fleco. Chao. Buenas noches, felicitaciones por la muy buena charla. Saludos para todos.